Bueno, estamos a 5 días de iniciar un proceso de juicio con Yolanda Vargas que tiene una serie de elementos y una serie de características que hay que tener en cuenta de por qué este caso de Yolanda Vargas tiene semejante trascendencia más allá incluso de las propias condiciones de Yolanda. De la situación periodística podemos extraer que ya es conocida que Yolanda es una persona que sufre un trasfondo completamente de pobreza y miseria. Y que en ese trasfondo de pobreza y miseria, producto de un cortocircuito, ese cortocircuito se llevó puesto la vida de los dos hijos de Yolanda. El Estado, como tal, interpreta que ese cortocircuito es previsible para con Yolanda y que al mismo tiempo, además de ser previsible para Yolanda, es por ese mismo cortocircuito y su previsibilidad que ella es responsable de la muerte de sus hijos, producto de un abandono y producto de una seria previsibilidad. Muy bien, esos elementos no se están probados dentro del proceso. Y uno puede adelantar que no están probados dentro del proceso porque el delito que le imputan, que es abandono de personas seguido de muerte agravado por el vínculo, encontramos que es completamente ilógico y completamente aberrante desde el plano de la legalidad hablar de que Yolanda abandonó a los hijos a su suerte a sabiendas de que podía incendiarse la casa. ¿Qué quiere decir esto? El proceso que trata de construir en abstracto el Ministerio Público Fiscal en Orán es aberrante por cuanto pone en tela de juicio a todas las familias de la Argentina. ¿Producto de qué? Te dicen que si se produciese un incendio y vos justo no estás en tu casa, es tu responsabilidad saber que se puede prender fuego a una casa. Primer y gigantesco dato. Y segundo, que es tan en abstracto que no toma las condiciones de Yolanda, sino que las toma para poder lograr una acusación. ¿Qué quiere decir esto? La Fiscalía valora la condición de miseria y pobreza como un elemento objetivo del tipo penal que le implican. El artículo del Código Penal requiere un desamparo en una situación de peligro, ¿sí? Evidente. Bien. En ese sentido, la Fiscalía valora que la casilla donde vivía Yolanda, casilla de madera, techo de tergopol, ¿sí? Con conexión eléctrica legal, era susceptible y es susceptible de incendio y por ende es susceptible de tomarlo como elemento objetivo de una situación de peligro. Entonces, estamos aquí en este preciso momento, si uno lo valora, en una criminalización lisillana de la pobreza y de la miseria, vedada por todos los tratados internacionales de derechos humanos, y si me remonto inclusive a criterios decimonónicos, es completamente aberrante desde el plano de la misma fundación del Estado argentino, cuando se lanzó la Constitución Nacional. ¿Por qué? Sin ánimos de dar una clase de derecho penal, nuestro derecho penal se constituye por los hechos, no por los autores. No se valora si una persona es o no pobre, si es o no millonaria, si es o no X situación, sino que se valora qué conducto, qué hecho llevó a cabo. En ese sentido, la Fiscalía obvió el hecho de que ella se fue de su casa para conseguir alimentos a sus hijos y obvió el hecho de que los hijos se encontraban dentro del domicilio producto de que el menor, Tiago, de 4 años, estaba con un cuadro de bronquiolitis, a pesar de que eso se encuentra dentro del legajo. ¿Y por qué digo esto? El Estado constantemente, en este caso, lo que tuvo es una posición de ver cómo encarcelar a Yolanda en vez de clarificar la conducta y el hecho. ¿Por qué digo esto? A Yolanda le imputan, a sabiendas de que se podía incendiar la casa y al mismo tiempo de una supuesta deficiencia en las conexiones eléctricas, a pesar de que tiene bajada legal de la electricidad. Y esto es importante,
porque está poniendo una serie de conocimiento de vía media en una persona como Yolanda, que por su situación de pobreza y miseria no puede saber cómo es las conexiones eléctricas y al mismo tiempo no se puede poner en tela de juicio la pobreza de Yolanda como causal directa de un peligro. ¿Qué quiere decir esto? El Estado se juega en este preciso momento determinar si la situación de pobreza de Yolanda es una causal objetiva de imputación, y ahí podemos caer el 60% de la provincia de Salta, que se encuentra en la marginalidad y en la periferia de una vida de dignidad media. ¿Por qué digo esto? Si uno interpreta que el peligro se encuentra en la casa, entonces podemos encontrar que el 60% de la provincia de Salta se encuentra susceptible de ser imputada por este delito. Pensemos Villa San Antonio, Barrio Solidaridad, ¿sí? Pero más precisamente San Antonio porque se encuentra a 10 cuadras de la Plaza 9 de Julio. Entonces no es un caso chiquito en ese punto, porque invita este proceso judicial a imputar a todas las personas pobres de la provincia de Salta y a hacer un marco de referencia que se exporte a las demás provincias. Pero al mismo tiempo tiene un siguiente trabajo. El hecho de no investigar cómo viene el cortocircuito, y me refiero precisamente a la empresa prestadora de la energía y la electricidad como a la transportadora de la misma, no es un hecho casual, sino que es causado precisamente desde el ámbito de la investigación. ¿Por qué? Porque lo que se juega este proceso judicial es a tratar de evitar que se ponga en tela de juicio la responsabilidad estatal completamente en garantizar un grado de dignidad en la vida de las familias. ¿Por qué digo esto? Yolanda no vivía en esa casilla porque quiso, es porque pudo vivir ahí. Ese es el primer y gigantesco dato. El segundo dato, Yolanda se encontraba en una situación de hacinamiento porque su vida, lo único que le permitía en sus condiciones opresoras de la pobreza y de la marginalidad como de la miseria, vivir en una misma habitación con sus hijos menores de edad. No le permitía otra situación hacer eso. Tengamos en cuenta que Yolanda vive en Colonia Santa Rosa, ¿sí? Que ya de por sí encontrarse en el interior de Salta, ya es encontrarse en la periferia, estaba en la periferia de la periferia. Una localidad que se encuentra, conforme a los informes del INDEC como el Ministerio de Trabajo, en la completa marginalidad, quiere decir negro. Los trabajos que se encuentran en esa misma zona, y lo pueden referenciar los mismos habitantes de Colonia Santa Rosa, ¿sí? Es completamente escueto. El único trabajo en blanco necesariamente que existe dentro de la Colonia Santa Rosa es en la municipalidad, y con salarios de miseria. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese dato porque no podemos hablar de abandono de personas seguido de muerte si no tomamos los datos de que en la misma situación de las Yolandas que existan dentro de esa misma colonia, ¿sí? Se encuentran en el medio de una marginalidad. Pero ¿por qué también esto invita a hablar de la responsabilidad estatal? Porque no es un hecho azaroso de que Yolanda se encuentre dentro de ese mismo ámbito. Es una política completamente estatal excluir a las personas tanto del derecho al trabajo como del derecho a la vivienda digna, como también al hecho de poder disfrutar un derecho de la familia, que no es lo mismo. Y en este sentido te invita a pensar, este cortocircuito que se produce por una sube y baja de tensión constatado dentro del expediente de sube y baja de tensión, producto de que ese mismo día había una tormenta eléctrica, invita a pensar, ¿qué pasa? Yolanda tenía el medidor legal de la luz. Llegaba una factura de EDESA a ese domicilio. Entonces, ¿cómo se produce esta sube y baja de tensión? Y al mismo tiempo, esa sube y baja de tensión prendió fuego una casilla, una casa muy precarizada de vivienda. Pensemos en todos los otros incendios que se produjo en toda la provincia. O mejor, extendámoslo a la generalidad de la nación. Esa casilla, o esas casillas que también producen un incendio, y al mismo tiempo ahora lo están investigando penalmente algunos, ¿sí? Y resulta
que no se puede determinar el dolo, que es este delito es de carácter doloso, es decir, intencional, con la total intención de abandonar en una situación de peligro, no se termina probando. ¿Qué puede llegar a pasar? Una absolución. ¿Y qué invita una absolución en este proceso? A empezar a hablar de la responsabilidad estatal de los incendios. El derecho penal sigue la verdad real. Ese es uno de los principios de todo el derecho penal en el mundo. Entonces, si nos invitamos a preguntarnos sobre la verdad de este incendio, invitaría necesariamente a preguntarnos, bueno, a ver, Yolanda no es culpable de este delito. Sin embargo, hay una situación que se cobró la vida de 2 menores de edad. Entonces, ¿quién es el responsable? Eso es lo que invita a una absolución. Por lo cual, se sentaría una jurisprudencia en una absolución que genere una invitación a demandar al Estado en este contexto liberal libertario. Pensemos ese asunto. Por eso el Estado está resuelto a condenar a Yolanda, alegando una razón de Estado, alegando una razón de las arcas públicas y al mismo tiempo manteniendo una política de marginalidad y exclusión social. Pero sería aberrante. ¿Por qué sería aberrante? Porque estamos generando también un precedente peligroso que toma la pobreza como elemento catalizador y susceptible de la aplicación del derecho más jodido, porque hay que ponerle esa palabra, del Estado, que es penar a la gente, con la consiguiente manifestaciones públicas que serían necesarias hacerlo en defensa de la democracia, en este caso. Entonces el Estado, ¿a qué se viene jugando también? Muy probablemente, si no llegan a aprobar el dolo, que es imposible de aprobar en este caso, quieran instar un beneficio de la duda, que incluso también es aberrante. Un beneficio de la duda, una absolución por el beneficio de la duda, es decir, tengo una serie de elementos que te pueden llegar a culpar, que te hacen posiblemente responsable, pero no tengo la plena certeza de que seas responsable. ¿Y qué pasa con eso? A Yolanda le estarían cargando tener responsabilidad en parte de la muerte de tus hijos. Y al mismo tiempo el Estado se autocubriría de evitar las demandas que ponen en jaque su responsabilidad en su marginalidad y en su exclusión social. ¿Qué quiere decir esto entonces? Pensemos en grande. Tenemos un gobierno nacional que constantemente está hablando de que vos tenés el derecho a morirte de hambre y que te promueve ese derecho de morirte de hambre. Al mismo tiempo tenés un gobierno provincial que dice que el Estado no puede ser el papá de todos, pero sí puede ser el acusador en este caso. ¿Y qué te invita en ese sentido? Este proceso se extiende porque llegado a la absolución llana, que es lo que vamos a intentar y en lo que estamos resueltos nosotros, es a poner en jaque este Estado que te hambrea, que te excluye, y que además de que te excluye te quiere condenar por esa misma exclusión y marginalidad que te produce el mismo Estado. Y si llegamos a conseguir la absolución, a usted señor y señora, le invitamos a cuestionar entonces esta política de exclusión y marginalidad que genera el Estado provincial y nacional al mismo tiempo, sin hablar también de la municipalidad propia de Colonia Santa Rosa, ¿no? Como de todas las municipalidades, barrios y demás que se encuentran tanto dentro de la provincia de Salta como de la nación. Entonces, un proceso judicial en el caso de Yolanda no es un proceso judicial contra Yolanda Vargas, es un proceso judicial contra la mujer trabajadora, excluida y marginada, que tuvo que tomar unas medidas para resguardar a sus hijos y tuvo que salirse del hogar para conseguir comida, porque si no los hijos se morían de inanición, y que encima, buscando comida, se le prende fuego a la casa por algo que ella no manejaba, que es la propia energía eléctrica, y que ahora le buscan condenar a 6 a 20 años, para evitar que discutir la verdadera responsabilidad del Estado. Entonces, este proceso judicial se va a extender, se va a federalizar, y nosotros estamos librados a hacer las últimas consecuencias. Y cuando digo nosotros no me refiero exclusivamente a nuestra posición desde el lado de la defensa. Este caso se internacionalizó y logró una serie de adhesiones bastante importantes porque entendemos que acá se juega no solamente el derecho de Yolanda y los derechos humanos de los habitantes, se juega literalmente qué Estado vamos a tener. La Liga Argentina de Derechos Humanos hizo una adhesión a este proceso
porque entiende que se pone en jaque una serie de derechos y una dirección del Estado de su plano más complicado, que es el judicial, destinado a encarcelar a los pobres. Y entiende también al mismo tiempo que acá estamos discutiendo la miseria y marginalidad que te mete el mismo Estado. Luego tenemos la siguiente situación. Hay una adhesión de todas corrientes políticas que también dicen, en este caso Yolanda no es solo Yolanda, es un caso que invita a reflexionar verdaderamente cuáles son los elementos, por un lado, con los que el Estado va a empezar a penar a la gente, y por otro, el Estado hasta qué punto está resuelto a defender ese esquema de marginalidad y pobreza. Y al mismo tiempo, a partir de en estos días, se está haciendo la cuenta regresiva, están logrando adhesiones de otras organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones internacionales. Innocence Project, organización de derecho penal internacional ampliamente reconocida, entre otras situaciones, defendiendo a los presos de Guantánamo, defendiendo incluso también a personas que se la jugaron. Ejemplo claro, los archivos del Pentágono, también ellos estuvieron en la defensa del señor de Snowden. Y ahora también estuvo, para hablar más que nada de la población de Salta, en el caso de Santos Clemente Vera, que terminó con un jury a 2 jueces y la renuncia de una jueza de corte. Innocence Project también va a estar presente dentro del proceso de Yolanda Vargas. ¿Qué quiere decir esto para usted que está oyendo y viendo esta situación? El caso de Yolanda Vargas va a poner en jaque mucha situación de muchas Yolandas que quizás existan dentro de esta provincia, pero fundamentalmente vamos a estar discutiendo hasta qué punto el Estado es capaz de promover esta marginalidad y exclusión y al mismo tiempo penarte por esa marginalidad y exclusión que generó el Estado en procura de sus negocios. O si va a haber un mea culpa y una investigación hacia adentro de esa misma miseria y exclusión. O la tercera, que en el caso de que haya una absolución por el beneficio de la duda, de decir, no te vamos a penar, pero te vamos a mantener la miseria y la exclusión. Eso es lo que nos jugamos en este proceso judicial. Y te invito a compartir.